Hola, en este video vamos a ver qué son y para qué sirven las medidas de dispersión en el estudio de la estadística. En estadística, las medidas de dispersión, también llamadas de variabilidad o propagación, permiten determinar el grado en que una distribución de datos se estira o comprime respecto a los valores centrales. Estas medidas de dispersión tratan, a través del cálculo de diferentes fórmulas, de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. En otras palabras, una medida de dispersión es un número real no negativo que es cero si todos los datos son iguales y aumenta a medida que los datos se vuelven más diversos. Esto indica si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. Lógicamente es importante indicar que debemos comparar siempre variables con las mismas unidades de medida. Por ejemplo, no tendría mucho sentido decir que la variabilidad del Producto Interno Bruto o PIB es mayor que la venta de helados en una tarde de primavera. Por poder se puede indicar, pero comparar dólares con el número de helados no tiene ningún sentido. Por tanto, si lo que se quiere es comparar dos variables, es preferible hacerlo con las mismas unidades. Las medidas de dispersión son importantes porque nos hablan de la variabilidad que encontramos en una determinada muestra o población. Cuando hablamos de muestra, esta dispersión es importante porque condiciona el error que vamos a tener a la hora de hacer inferencias para las medidas de tendencia central como la media. Así, en una distribución de datos, las medidas de dispersión tienen un papel muy importante. Estas medidas complementan a las de posición central, caracterizando los movimientos de los datos. Recordemos que las medidas de tendencia central indican los valores con respecto a los que los datos parecen agruparse. Como hemos visto en videos anteriores, estas medidas son recomendadas para inferir el comportamiento de variables en poblaciones. Algunos ejemplos de ellas que analizamos son las medias aritmética, geométrica y armónica, la moda y la mediana. Las medidas de dispersión complementan a estas medidas de tendencia central, pues nos proporcionan la percepción estadística sobre el movimiento de los datos tanto hacia arriba o hacia abajo con respecto a un promedio. A ver, la media aritmética es muy usada en la práctica, pero a veces puede interpretarse mal y se corre el riesgo de tomar malas decisiones a partir solo de ella. Esto pasará cuando los valores de la variable están muy dispersos, pues nuestras valoraciones o pronósticos sobre los datos abren un margen grande de error. Es en estas ocasiones cuando hace falta acompañar a la media de las medidas de dispersión para tener una mejor consideración de la realidad estudiada. En las medidas de dispersión hay tres componentes importantes relacionados con la variabilidad aleatoria: la percepción de su ubicuidad en el mundo que nos rodea, la competencia para su explicación, la habilidad de cuantificarla, lo que implica comprender y saber aplicar el concepto de dispersión. Hagámoslo todavía más claro. ¿Para qué sirven las medidas de dispersión? En un estudio estadístico, a la hora de generalizar los datos de una muestra de una población, las medidas de dispersión son cruciales, ya que condicionan de manera directa el error con el que trabajaremos. Así, cuanto más dispersión recojamos de una muestra, más tamaño necesitaremos para trabajar con el mismo error. Por otro lado, estas medidas nos ayudan a determinar si nuestros datos se alejan mucho del valor central
Con ello, nos dan información de si este valor central es adecuado para representar la población de estudio. Esto es muy útil para comparar distribuciones y comprender los riesgos a la hora de tomar decisiones. Podemos afirmar que a mayor dispersión, menos representativo es el valor central de los datos. Las medidas de dispersión más utilizadas son el rango recorrido, la desviación media, la varianza, la desviación típica o estándar y el coeficiente de variación. En primer lugar, el rango está recomendado para una comparación primaria. De esta manera considera solo los dos valores de observaciones extremas. Por eso se recomienda solo para muestras pequeñas. Se define como la diferencia entre el valor mayor de los datos y el menor. Por su parte, la desviación media indica dónde estarían concentrados los datos si todos estuvieran a la misma distancia de la media aritmética. Digamos que la desviación es la diferencia en valor absoluto entre un valor de la variable y la media aritmética de la serie. Así pues, podemos considerarla como el promedio aritmético de las desviaciones. La varianza es una función algebraica de todos los valores que se utiliza fundamentalmente en tareas de la estadística inferencial. Podemos definirla como el cuadrado de todas las desviaciones. Para muestras extraídas de la misma población, la desviación estándar es de las más utilizadas. Se trata simplemente de la raíz cuadrada de la varianza. El coeficiente de variación es una medida utilizada principalmente para comparar la variación entre dos conjuntos de datos medidos en diferentes unidades. Por ejemplo, la estatura y el peso corporal de los alumnos de una muestra. Es decir, se utiliza para determinar en qué distribución están más agrupados los datos y la media resulta ser más representativa. Este coeficiente es una medida de dispersión más representativa que las anteriores porque es un número abstracto, es decir, es independiente de las unidades en que figuren los valores de la variable. Por lo general, se expresa en términos de porcentaje. En resumen, las medidas de dispersión indicarán, por un lado, el grado de variabilidad que hay en la muestra, y por otro lado indicarán la representatividad del valor central, ya que si se obtiene un valor pequeño, significará que los valores se concentran en torno a ese valor central. Esto significaría que hay poca variabilidad en los datos y el valor central representa bien a todos esos datos. En cambio, si se obtiene un valor grande, significará que los valores no están concentrados sino dispersos, lo cual implicaría que hay mucha variabilidad y el centro no será muy representativo de todos esos valores. Por otro lado, a la hora de hacer inferencias, necesitaremos un tamaño de muestra más grande si queremos reducir el error, aumentado precisamente por el incremento de la variabilidad. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.